primario nos va a ser de gran utilidad en todos los trazos, ¿sí? Vean ustedes que pasa por el centro del rodillo del seguidor, ¿sí? Este es mi círculo primario, que me va a ser de gran utilidad, ¿sí? Bueno, luego es muy importante definir el sentido de rotación de la leva, ¿sí? Cuando yo comienzo a diseñar el perfil, porque dependiendo del sentido de rotación, así va a ser el sentido de mi perfil, por así decirlo, ¿sí? La curva de paso pues no nos va a ser de mayor utilidad propiamente en el diseño, ¿sí? El perfil de la leva, recuérdense, las primeras diapositivas que vimos, el perfil de la leva realmente es, por así decirlo en buen chapín, el contorno en sí de la leva. Esta línea que yo estoy dibujando acá es la que finalmente vamos nosotros a llegar a dibujar, ¿sí? Esta que yo tengo acá, ¿sí? Ven ustedes que tangente acá al perfil de la leva aparecen unos semicírculos. Eso ya es propiamente derivado del procedimiento que vamos a utilizar. Pero la nomenclatura que sí quería que revisáramos antes de entrar propiamente a los diseños de las levas es esta de la cual platicamos en este momento. Muy bien. Y recuerden de que todo esto todo lo trabajamos en función de una revolución de la leva, ¿sí? O sea, en función de 360 grados. Todo es en función de 360 grados. Recuerden ustedes que si yo estoy trabajando en función de los 360 grados, eso me implica que también hay un tiempo que se lleva a la leva en rotar una revolución, ¿sí? De tal forma de que si nosotros sabemos el tiempo que se debe llevar una rotación de la leva, ¿sí? Entonces podemos saber exactamente cuál es el tiempo de subida, cuál es el tiempo de detención, cuál es el tiempo de bajada y cuál podría ser el tiempo de detención en la parte inferior del seguidor, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar el procedimiento para el trazo de un perfil de una leva concéntrica, ¿sí? de rodillo. Como dijimos al principio, pues vamos a partir del diagrama de desplazamientos, el cual yo lo divido en 12 partes iguales. Lógicamente, como este es el método gráfico, mientras más divisiones yo pudiera hacer en el diagrama de desplazamientos, pues más preciso me va a salir mi perfil de la leva, ¿sí? De tal forma que lo ideal sería que yo pudiera dividir mi diagrama de desplazamientos en 360 partes, o sea, una división cada grado. Pero eso me complicaría mucho porque yo tendría que dividir también mi círculo primario, como vamos a ver más adelante, también en 360 partes. Si se imaginan ustedes, eso es un gran trabajal, ¿sí? Bien, pues aquí tengo el resumen de cómo hacer el trazo para una leva concéntrica de rodillo. En el cuadro en negro de la derecha, ¿sí? Aparecen ahí el procedimiento detallado, ¿sí? Ven ustedes que aquí están numeradas del paso 1 al paso 8, ¿sí? Los pasos, los cuales están identificados acá, por ejemplo el número 1, ¿sí? Aquí aparece identificado el número 1, ¿sí? Y dice círculo primario, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que ustedes tienen en blanco, ¿sí? El papel en este momento. Entonces ustedes comienzan a hacer el trazo de la leva. El primer paso entonces es, vamos aquí al número 1, ¿qué dice mi número 1? ¿Sí? Dice trazar el círculo primario, ¿sí? Olvidaba decirles de que este material está subido al sitio que utilizamos, al grupo de Google del curso de mecanismos, para que ustedes puedan recordar lo que acá estamos platicando en este momento. Sí, entonces el paso número 1 es trazar el círculo primario. Ahora viene la pregunta acá, bueno, ¿y qué diámetro le voy a dar yo a ese mi círculo primario? Aquí comienza el utilizar un poco la lógica para
para la aplicación que yo necesite de esa leva, porque mi círculo primario me va a definir qué tan grande o qué tan pequeña va a ser mi leva, ¿sí? El círculo primario me define qué tan grande o qué tan pequeña va a ser mi leva, ¿sí? Imagínense ustedes de que sea una leva en la cual sea para una aplicación en donde el seguidor sí tenga que realizar una fuerza excesiva, pues entonces en ese caso mi círculo primario tiene que ser lo suficientemente grande para soportar los esfuerzos, que eso ya es prácticamente área de diseño de máquinas, eso lo verán ustedes en diseño de máquinas. Imagínense ustedes de que sea un material muy caro en el cual van a tallar la leva, pues ustedes necesitan tallar esa leva en un eje de tal forma que sea del menor diámetro posible, ¿sí? De tal forma entonces de que acá lo único que vamos a ver y decir es de que mi círculo primario me define el tamaño físico de la leva. Entre más grande haga mi círculo primario, más grande va a ser mi leva. Entre más pequeño haga mi círculo primario, mi leva va a ser más pequeña. Recuérdense que estamos trabajando esto en base a 360 grados. Todas las levas rotan 360 grados en una revolución, de tal forma de que si la leva es una leva enorme o una leva muy pequeña, ¿sí? El diagrama de desplazamientos que me va a describir finalmente estas dos levas va a ser el mismo, porque el diagrama de desplazamientos va a ser exactamente el mismo. Muy bien, entonces ya con esto ustedes trazan, con esto que ya, con estas aclaraciones, ustedes trazan el círculo primario, ¿sí? Luego el siguiente paso es el paso número 2 de acá. El paso número 2 de acá, ¿cuál es? Dice definir, ¿sí?, el diámetro del rodillo. Ahora tengo que definir un diámetro del rodillo, ¿sí? Entonces eso acá en el número 2. ¿Cómo defino yo el diámetro del rodillo? Bueno, acá el rodillo únicamente lo que yo tengo que cuidar es de que el rodillo en todo momento esté en contacto directo con la superficie de la leva, ¿sí? O sea, con el perfil de la leva. Que no sea un rodillo muy grande en donde en algún momento el perfil de la leva tenga una superficie un tanto irregular y que ahí el rodillo no esté en contacto siempre, sino que se salte un pedazo, por así decirlo, ¿sí? Entonces en este momento ustedes pueden darle cualquier diámetro que guarde cierta proporción, ¿sí? Y más adelante vamos a ver esto que les acabo de explicar, de que el rodillo tiene que estar en contacto directo siempre con el perfil de la leva. De tal forma de que ahora entonces acá, ¿qué tenemos trazado hasta el momento? Ya trazamos, ¿sí?, el círculo primario, que fue lo primero que hicimos. Como paso 1 dijimos trazar el círculo primario, ¿sí? Esto ustedes lo hicieron entonces ya en una hoja de papel ahí con su compás, ¿sí?, y trazaron el círculo primario. Luego ya definimos el diámetro también del rodillo. Esto es lo que hasta el momento hay trazado ahí en su hoja, que ustedes deben de ir haciendo, ¿sí? Luego esto de acá pues es prácticamente solo figura, ¿sí? Este es mi seguidor, ¿sí? Pero para el trazo ahorita lo que necesito es el rodillo. Muy bien, vámonos al tercer paso. El tercer paso dice trazar el seguidor. Como les mencionaba, eso es solo por estética. Trazo acá mi rodillo, ¿sí? Ok. Luego viene ya propiamente ya la operatoria de ir trazando ya previa a trazar el perfil. Dice dividir el círculo primario en tantas partes como se haya dividido el diagrama de desplazamientos, ¿sí? ¿En cuántas partes dividí mi diagrama de desplazamientos? Pues lo dividí en 12 partes, ¿sí? Muy bien. Entonces vengo y divido el círculo primario en 12 partes iguales, ¿sí? Entonces tengo acá, digamos, mi primera división, que es mi punto 0, ¿sí? Entonces
acá hago la otra división, ¿sí? Como son 12 partes, pues es la misma línea que me divide este otro lado, ¿no? Trazo esta otra línea, ¿sí? Que es la otra división, ¿sí? Trazo ahora esta otra línea, que es la otra división del círculo primario, y aquí trato de extender esa mi línea hasta afuera, bastante fuera del círculo primario. Es recomendable que siempre las divisiones las haga yo con esta línea bastante fuera del círculo primario, porque ya vieron, aquí como ya la tengo dibujada, pues ya se puede ver cuál es la razón por la cual debo de tener yo esto dibujado bastante fuera del círculo primario, ¿sí? Muy bien, y así sucesivamente hago todas las divisiones. Luego, el paso número 5 dice definir el sentido de rotación, ¿sí? Tengo que definir yo el sentido de rotación, ¿sí? Ahora, porque dependiendo del sentido de rotación, así voy a hacer yo la numeración, porque en este caso el sentido de rotación fue definido, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj, digamos, ¿sí? De tal forma de que si en este sentido se va a mover la leva, ¿sí? ¿Cuál va a ser el primer punto que va a pasar por acá? Por este punto de acá, pues va a ser mi punto este. Por eso le di el número 1, el siguiente punto va a ser este, por eso se numera número 2, el siguiente paso va a ser este, por eso este es el número 3, y así sucesivamente. ¿Qué hubiera pasado si mi leva yo hubiera decidido rotarla en este otro sentido? ¿Sí? Bueno, pues que entonces este punto de acá hubiera sido mi punto número 1, este punto de acá hubiera sido mi punto número 2, y este punto de acá hubiera sido mi punto número 3, y así sucesivamente, ¿sí? De tal forma y entonces eso sí me define el perfil de la leva, porque si yo no defino bien mi sentido de rotación, al final, cuando ponga a trabajar el mecanismo, no me va a describir perfectamente el diagrama que yo dibujé inicialmente. Bueno, después de esto, entonces, el siguiente paso es transportar, ¿sí?, las medidas del diagrama de desplazamientos, ¿sí?, a cada una de las líneas divisorias del círculo primario, ¿sí?, y dibujar ahí un punto. Bueno, vamos a regresar a mi círculo primario y vamos a tomar, por ejemplo, el máximo punto, que es el punto número 5 o el número 6 en este caso, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí el número 5, por ejemplo. Entonces yo vengo con una escala, yo mido la distancia que hay de este punto de la X hasta el punto acá superior de mi diagrama de desplazamiento, ¿sí? Entonces vengo y esa distancia que yo medí, vengo y la transporto acá en el punto número 5, ¿sí? Entonces vengo del círculo primario, dice que debo de hacer ese transporte del círculo primario, o sea, el círculo primario es acá, en este punto, o sea, de este punto transporto la medida sobre la línea hacia este punto, digamos que fueron 20 milímetros los que hubieran ahí, entonces 20 milímetros hacia acá, ¿sí? Voy al punto número 6 igual, ¿sí? Vean ustedes ahí el punto número 6 tiene más o menos la misma, no más o menos, tiene la misma distancia, entonces vengo y transporto mis 20 milímetros sobre esta línea, mido entonces de este punto hacia este punto de acá los 20 milímetros, y así sucesivamente mido las demás distancias del eje X hacia el círculo primario y las voy transportando, ¿sí? Y las pongo mi punto en este punto de acá, luego pongo el otro punto acá, y así cada punto yo hago el mismo procedimiento, y al final, ¿qué voy a tener entonces?